La Universidad Regiomontana les da la más cordial bienvenida a esta serie de conversatorios entre líderes sociales, empresariales y ciudadanos sobre temas de actualidad. Hoy les presentamos el diálogo entre el empresario Federico Garza Santos, presidente del Grupo Delta, y el rector de la Universidad Regiomontana, Ángel Casán, sobre los retos de la empresa mexicana en los ámbitos de derechos humanos, sustentabilidad y futuro. Esperamos que lo disfruten. Federico, bienvenido a la Universidad Regiomontana. Muchas gracias, Ángel. Me da mucho gusto estar aquí y en este lugar tan espectacular. La Casa UR busca de fondo preservar los valores que nos han hecho ser lo que hoy somos como regiomontanos. Y en ese tema, el capitalismo siempre ha estado presente y ha habido aciertos y desencuentros. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Pues lo que te puedo decir es que el capitalismo hasta hoy es el modelo económico más exitoso de la humanidad y que como cualquier modelo requiere de hacerse ajustes, de ponerles límites, y creo que pues en eso estamos aprendiendo a manejarlo y pasamos buenas épocas, hemos pasado difíciles momentos, creo que ahorita el mundo está pasando un momento poco claro de democracia y de modelo económico y nos toca encontrar de los elementos que tenemos cuáles son los ajustes que tenemos que hacer. Dicho de otra manera, estamos aprendiendo a aprender y quizá aprendiendo a desaprender para aprender cosas nuevas, que es lo que le está sucediendo al mundo. Y es lo que siempre le aconsejamos a nuestras alumnas y a nuestros alumnos, porque todo va a ser un proceso y va a haber cambio y cambio y cambio. Y en esa evolución del capitalismo, ¿cómo lo ves hoy? ¿Cuál es la transición que está sucediendo en el capitalismo? Pues creo que ahorita dijiste algo bien interesante, ¿no? Y yo lo comento hoy con mis colegas, es que lo único que tenemos claro es el cambio. No hay manera ahorita de afrontar las cosas sin estar evolucionando de manera continua. La tecnología es algo que llegó para quedarse y que hace las cosas muy distintas. Nos permite transitar muy rápido a través de los distintos retos que se van presentando ante la humanidad y eso pues por un lado trae cosas buenas, pero por otro lado malas. La capacidad de adaptación del humano pues históricamente ha sido un proceso mucho más gradual que al que tenemos que estar acostumbrados el día de hoy, ¿no? Entonces creo que la facilidad y la cantidad de información que tenemos hoy, de entrada pensábamos que eso nos iba a limpiar tanto ruido que ha existido en la historia, tantas mentiras que a lo mejor te las manejaban y no tenías oportunidad de darte cuenta de cuál era la realidad. Y hoy nos damos cuenta que esta facilidad con la información, en lugar de que nos haga más fácil el camino de discernir entre la realidad y la ficción o la mentira vil, es que pues está probablemente más complicado hoy el identificar qué es verdad y qué es mentira. Se habla que la misma tecnología, ahora que estamos viviendo este proceso, irá haciéndonos de nuevo utilizar la tecnología a nuestro favor para poder efectivamente discernir eso. Entonces, pues evidentemente está teniendo retos importantes el modelo capitalista y el modelo democrático. Yo los quiero insistir en llevar los dos de la mano porque creo que como humanidad son los dos modelos que nos ha permitido crear el mejor salto, pero también ahorita pues está siendo muy criticado por los excesos que han permitido ambas prácticas. En la historia de Monterrey, de Nuevo León y de México,
hay un personaje sustantivo, que es don Eugenio Garzazada, el cual enfoca dos grandes capítulos y los conjuga de una forma que no se había vivido: la creación de valor y la responsabilidad social. Y muchas décadas después, tú retomas estos principios y estos conceptos en el centro. ¿Cuáles son los grandes retos y las tareas en el día de hoy, ya que nos explicaste la evolución, la tecnología, un mundo nuevo, después de contar con los valores sustantivos de esta gran figura? Pues creo que para mí lo más importante es que entendamos como humanidad que todos estamos conectados, que las grandes fallas que hemos tenido en los últimos años, que ya entendemos un poquito más de ciencia y lo que somos, un planeta en el universo gigantesco, el único que sabemos que efectivamente mantiene vida, y sin embargo estamos preocupados por tantas trivialidades. Y cuando no entendemos que lo que le falte a los demás te va a rebotar a ti de alguna manera. Cuando no entendemos que los retos, por ejemplo, de México, que ahorita hacías referencia, pues tenemos un serio problema de seguridad. Y pues hay distintas razones, pero una es, pues, nos guste o no, la pobreza y el hambre y las dificultades que tiene muchas gentes. Entonces, pensar que mientras tú estás bien, todo está en orden, y no entender que estamos relacionados y que todo se conecta, yo creo que esa es una, pues es una de las grandes, pues no sé, como desesperaciones mías de que la gente no pueda tener una visión más amplia, una visión más holística. Y por eso, cuando hablamos del capitalismo social, usamos mucho el término de pensamiento a largo plazo. Porque cuando piensas en el largo plazo, no es cómo estoy ahorita, no es mi situación particular que estoy viviendo ahorita, sino dónde voy a estar mañana, dónde va a estar el mundo, dónde va a estar mis hijos, dónde va a estar la comunidad y cómo nos vamos a enfrentar a esos retos que se vienen. Entonces, cuando lo ves así y dejas de estar pensando en el ahora, que pues ahora luego los psicólogos nos dicen que pensemos en el hoy y el ahora, ¿no? Que obviamente desde el punto de vista de bienestar personal también es importante, pero como comunidad tenemos que estar pensando en el mañana. ¿Qué estamos haciendo y cómo van a estar las condiciones para mañana? En ese pensar de futuro, vuelvo al espléndido ejemplo de don Eugenio Garzazada. Él veía la creación de valor y la responsabilidad social, pero además asociaba el concepto de educación de calidad como un diferenciador, como una posibilidad de crecimiento, de creación, inclusive, así de claro, de movilidad social. Y seguramente en este momento hay un alumno o hay una alumna que desde su punto de vista está tratando de entender la herramienta, el gran poder que significa la educación y cómo la educación lo lleva a un capitalismo responsable, a un capitalismo social. Desde el centro, ¿cuáles son las ideas que tú compartirías a esa alumna, a ese alumno? Pues yo me iría todavía un poquito más profundo en ese concepto, y es, pues cuando evolucionamos hace miles de años, pues el objetivo era comer, ¿no? Y reproducirnos como cualquier especie animal, ¿no? En el momento en que tienes esa parte satisfecha, ¿qué es lo que te da propósito? ¿Qué es lo que te da propósito y razón de ser y razón de vivir? Y yo creo que cuando nos sentamos un ratito a reflexionar esa parte, a mí en lo particular, de las cosas que más me da satisfacción es aprender. Aprender de lo que cada quien quiera, de lo que a cada quien le apasiona, ¿no? Y creo que por eso a lo mejor se relaciona tanto la parte educativa. Por supuesto que, y te das cuenta que entre más aprendes,
pues realmente aprendes de un tema, pero nada más te da más curiosidad de conocer y aprender más sobre cada uno de los temas, porque pues, realmente nunca dejamos de aprender. Yo creo que eso es incluso uno de los grandes retos que seguramente se están planteando ustedes como universidad, y es pues las nuevas maneras en que nos tenemos que estar educando, que ahora la educación no es como que fui 4 años a la universidad. Ahora necesitamos mantenernos de manera continua, capacitándonos, educándonos sobre la disciplina en la que participamos o la que nos interesa, ¿no? En las empresas, todo el tiempo estamos aprendiendo, al igual que en la universidad. Y estamos aprendiendo de un mundo nuevo y estamos aprendiendo de nuevas tecnologías. Y tú lo mencionabas al inicio de tu plática. Hoy, muchas de las ciencias o de las disciplinas del saber caminan geométricamente. Cada año, cada 2 años, duplican sus capacidades. Y esto pues nos lleva a situaciones como lo que es hoy la industria 4.0, en donde a través de estas ciencias digitales y multiplicativas, entre otras de ellas, muchos de los elementos de una empresa van a cambiar. ¿Cuáles son los conceptos del capitalismo social ante esta nueva escalada de cambios tecnológicos? Pues precisamente yo creo que ante esos grandes retos que se nos presentan es en donde más sentido hace el que modelemos, estudiemos y veamos los impactos que nos va a crear como sociedad. Hay varios pensadores que hablan de que con todos estos avances tecnológicos no va a haber suficiente trabajo para tanta gente. Entonces hablan de opciones de, bueno, pues hagamos jornadas laborales de menos horas o hagamos menos días de trabajo, porque pues a fin de cuentas la parte de automatización y robotización pues están tomando pues mucho de lo que hoy hacen las personas. Y hay otros pensadores que dicen, bueno, así como empezó la revolución industrial, pues simplemente nos terminamos adaptando y se iniciaron estos nuevos procesos de servicios, de entretenimiento, etc. La verdad es de que yo creo que estamos ante un reto que no tenemos claro cuál es. Pero lo que sí vemos y lo que sí está muy claro dentro de las fallas del capitalismo es cómo se ha venido concentrando la riqueza de una manera brutal. Y creo que, por otro lado, hemos tenido también la eliminación muy importante de la pobreza. Entonces, tenemos estos 2 lados y por eso en un inicio hablábamos de cómo el capitalismo ha sido el mejor modelo que tenemos. Ahora, ¿cómo compensamos estos excesos? Y a mí me queda claro que como seres sociales tenemos que encontrar maneras de hacer las cosas más justas, porque también me queda claro que como seres sociales somos bastante intolerantes hacia las injusticias, y en la medida en que tengamos más información y más capacidad de actuar, pues va a estar muy difícil que la sociedad se quede simplemente esperando o aceptando las grandes desigualdades que estamos viviendo hoy en día. Y yo creo que la gran mayoría de la gente no tiene ningún problema con que algunas gentes tengan más que otros o sean más exitosos que otros. Yo creo que eso es parte de la naturaleza humana. Pero cuando se da porque por circunstancias de amiguismos o de clientelar y no por méritos, entonces creo que es en donde empieza a ser todavía mucho más incómodo esta situación. Y nos guste o no, lo que estamos viendo es que se está dando cada vez más una mayor concentración en unas cuantas manos, y eso no debe ser, no puede ser la norma. Entendemos que son movimientos que se dieron, pero tenemos que encontrar como sociedad manera para que exista una verdadera movilidad hacia arriba y hacia abajo, como es natural. Hay generaciones que se esforzaron muchísimo
llegaron a tener ciertas condiciones y luego la siguiente generación dice, oye, pues yo estoy muy a gusto y no me interesa pues esforzarme de esa manera, a mí me gusta viajar, etcétera, pues también están en su derecho y seguramente se darán esos ajustes naturales que creo yo es a lo que debemos de aspirar como sociedad, porque eso automáticamente crea curiosidad, crea innovación y ambición, que también es buena cuando es medida. Y creo que eso es lo que tenemos que entender. No puede haber clases dentro de los humanos. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Y la educación, pues es precisamente la mejor y más fácil manera de poner a todos por igual. Hablabas del concepto de conciencia ciudadana y también al inicio referías el tema de la democracia como un valor a analizar y a referir junto con el diálogo del capitalismo social. Desde la universidad, desde el tema de la educación, en terrenos de democracia, ¿qué debemos escuchar del centro? ¿Cuáles son las ideas que te gustaría compartir en el rubro de democracia? Pues creo que el tema más relevante es pensamiento crítico. Creo que hay que entender qué es lo que nos mueve y qué es lo que nos molesta, y entender que mucho de lo que estamos viendo ahorita que está sucediendo en las democracias es que actuamos en función de nuestras molestias o resentimientos y no necesariamente a través de un pensamiento verdadero crítico. Entonces, con los excesos o las fallas que veíamos hace ratito en el tema de la comunicación, de tal manera que muchos de estos miedos o enojos que traemos están inspirados en ciertas noticias que nos siembran hacia ciertos temas y terminamos actuando de una manera que una vez que lo reflexionamos nos damos cuenta que probablemente no fue la mejor manera. Entonces, mientras no tengamos un modelo más sano de comunicación que no se preste tanto a la manipulación, porque lo que estamos viendo ahorita es incluso la dificultad con casi cualquier aplicación que usamos en donde tú empiezas a recibir la información que a ti te gusta y toda la información que recibes es simplemente basado en tus conceptos que ya tenías. Y cuando se da eso, empieza la polarización y dejamos de tener una apertura a entender las posiciones de otros. Y hace rato hablabas de la importancia de aprender a debatir. Y para debatir, pues necesitamos escuchar y tener esa capacidad de escuchar una postura distinta a la tuya, bajo la base de que a lo mejor el otro está correcto, porque casi siempre cuando debatimos lo escuchamos, pero no estamos dispuestos a que el otro tenga la razón. Entonces, por eso hablo para mí el gran reto es el pensamiento crítico. Y de alguna manera el pensamiento crítico es la base fundamental de un capitalismo social, que lleva a una reflexión de hacer las cosas con un modelo que, si bien ha probado ser eficiente, necesita ser más justo y más distributivo. Desde el centro, Eugenio Garzazada, ¿cuáles serían los elementos puntuales que tú estarías transmitiendo a las alumnas y a los alumnos en los espacios de aprendizaje de nivel universitario? Pues yo empezaría diciendo que la respuesta a que mejoremos en esto está en la sociedad civil organizada. Hoy en día está muy de moda distintos pensadores, una que a lo mejor lo hemos mencionado es Mazzucato, creo que Mariana, creo que es su nombre, Mazzucato, en donde
pretende crear estos cambios a través de regulación y mejoras en el gobierno. Yo en lo particular no creo que ese sea el modelo que nos va a salvar o nos va a sacar de los problemas. Yo creo en la sociedad civil. Yo creo que en la sociedad civil aliada con el empresariado. ¿Y por qué? Bueno, porque la IP tiene la capacidad económica y la sociedad civil tiene la capacidad de actuar y de innovar y de marcar el rumbo. ¿Y por qué no estoy tan convencido que viene desde el Estado? A pesar de que en muchos sentidos el Estado debiera ser quien nos guiara en esto. Pero precisamente dentro de las fallas que hablábamos de los distintos modelos, el modelo democrático implica el que cada 6 o 4 o 3 años el personaje a cargo pues está buscando ser votado. Y eso hace que tiene que estar diciendo lo que tenga que decir para llegar a ese lugar. Y no teniendo un pensamiento de largo plazo, que es lo que necesitamos como humanidad. Porque resolver el problema de hoy no necesariamente va en el camino correcto de resolver los verdaderos problemas que tenemos como sociedad y como humanidad. Entonces, yo creo que tiene que ser la sociedad civil, que esas somos permanentes, aunque cambie de manos, pero son permanentes, son instituciones que perduran y que no tienen esa falla, por decirlo de una manera, que te tienes que estar vendiendo cada 3, 4 o 6 años. Federico, capitalismo social, si lo tuviéramos que conceptualizar en ideas, en frases, ¿cómo lo describiríamos? Pues mira, nosotros lo manejamos como 4 principios. El más importante o con el que empezamos es libre emprendimiento, porque sin esa libertad para emprender, pues realmente como sociedad difícilmente podemos desarrollarlo, ¿no? Entonces la parte de libertad es esencial, y yo creo que eso no solo en el capitalismo social, sino en todos los principios humanos, la libertad debe ser como la parte más importante. Luego, el respeto a la dignidad humana. Creo que afortunadamente en estas últimas décadas se ha puesto, cuando menos en el discurso, la responsabilidad que tenemos hacia la dignidad de las personas. Y creemos que eso tiene que estar siempre recordándose y dejando claro que todos somos iguales y que tenemos que cuidar la dignidad de todo el mundo. El tercer punto que mencionamos es el compromiso social. Y es un poquito lo que te comentaba sobre el entendimiento de una manera de pensar holística, ¿no? Tenemos que vernos como un todo. El compromiso que tengamos hacia los demás a lo mejor es lo que vamos a necesitar nosotros el día de mañana. Lo que das el día de mañana te lo regresan. Nunca sabemos en qué condiciones vamos a estar el día de mañana. Tenemos que pensar como una sociedad más respetuosa, ¿no? Y por eso hablamos del compromiso social. Y el cuarto es el liderazgo humanista. Y ahí, en cierta manera, es como a mayor responsabilidad, mayor compromiso debemos de tener hacia los semejantes, ¿no? Y creo que eso es algo que, pues, muy bien nos enseñó don Eugenio, y por eso precisamente tenemos estos 4 principios en el Centro Eugenio Garzazada. Creemos que él representó de manera muy clara el compromiso social y el liderazgo humanista por la posición de liderazgo que llevaba. Seguido en las graduaciones de la Universidad Regiomontana, comentamos una frase que hemos compartido a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, y es: si al final de tu vida vas a ser evaluado por una sola variable, que sea la ética. Esa serie de reglas y de procedimientos que orquestamos como sociedad. En temas de la ética empresarial, el capitalismo social, ¿qué mensajes te gustaría compartir con las alumnas y los alumnos que en este momento están escuchando este diálogo?
Pues es que creo que la ética, digo, pues no hay nada más trascendente y más relevante que la ética. No hay manera de sentir un verdadero propósito como ser humano si no tienes ética. Es la base bajo la cual nos permite sentirnos valorizados, sentirnos queridos. O sea, si no tienes ética, pues realmente creo que seguramente te sentirás vacío de alguna manera. Claro. Y en este diálogo de la responsabilidad de la sociedad y de los valores de la ética, un elemento fundamental tiene que ver con los derechos humanos. En terreno de derechos humanos, ideas del capitalismo social que te gustaría compartir. Pues creo que estamos ante un gran reto con la modernidad, el 4.0 que hablábamos hace un ratito, ¿no? Y creo que creo que tenemos que aprender a atender esos grandes retos que se nos vienen y las implicaciones pues que están teniendo y seguramente tendrán más adelante en los próximos años, y tratar de ver cómo vamos a compensar, ¿no? Porque dentro de la parte de derechos humanos creo que es muy fácil también que nos vayamos a los extremos, que ya empiezan a rayar en fanatismos y no en los principios reales de los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, a lo que me refiero es que no desvirtuemos la importancia de los temas más relevantes. Con la tecnología, el desplazamiento que seguramente se está dando y se seguirá dando de, por ejemplo, la gente de una cierta edad que empiezan a dejar de ser, por decir así, útiles a los procesos modernos de trabajo. O sea, tenemos una gran responsabilidad como sociedad a cómo vamos a entrenar a esa gente a que siga siendo productiva. Yo creo que tenemos un gran reto a entender cómo vamos a vivir hacia adelante. Hablábamos un poquito de la automatización y los tiempos laborales a los que vamos a ser requeridos, y bueno, pues si ya está resuelta nuestra parte básica de alimento, casa, etcétera, como que en qué vamos a mantener nuestro tiempo, en qué nos vamos a sentir útiles. Yo creo que es sumamente importante para la humanidad es que te sientas útil. Yo personalmente batallo para ver a mucha gente pues que no lo veo que tenga ningún que hacer. Y bueno, o sea, ¿cómo se refleja esto hacia los derechos humanos? Pues yo más bien veo los retos que tenemos como sociedad con los desplazamientos que vamos a tener. ¿Cómo vamos a cuidar a nuestra vejez, por ejemplo? Y más que ahora, la longevidad, pues es un tema también importante entender. Y creo que realmente no sabemos todavía a dónde vamos a llegar. Y también a lo que está siendo expuestos y a las edades que están siendo expuestos los jóvenes ahorita, a todo tipo de perversiones también. Creo que hay un gran reto en toda la parte de tecnologías de información que tenemos que atender mejor. Esta situación, por ejemplo, ahorita de que ahora las reuniones son virtuales. Esa falta de interacción entre las personas, esa falta de movilidad física incluso. O sea, creo que la parte de sedentarismo seguramente va a ser también un tema bien relevante en la salud, en salud mental, porque está relacionado también la parte física de movilidad con la salud mental. Entonces, realmente tenemos grandes retos.
Cuando las alumnas y los alumnos ven este diálogo, está también presentado como cintilla la fecha de la grabación. Y seguramente estarán pensando, llevan casi 24 meses de pandemia y no han tocado ese tema. Y la pandemia vino a desdoblar una serie de condiciones a nivel mundial que no habíamos visto. Y también a incidir en el capitalismo social, a reforzar y a reafirmar ciertos valores que están pegados en el terreno de la ética y de los derechos humanos y a cuestionar otros. Después de estos casi 2 años de pandemia, desde el centro, Eugenio Garzazada, en temas de capitalismo social y de democracia, ¿qué conceptos te gustaría compartirles a nuestros estudiantes? Hijo, pues muy buen punto, Ángel, muy buen punto. Creo que, pues primero te diría que estamos en eso, estamos recopilando información, entendiendo las opiniones de los demás y pues seguramente tendremos algunas reflexiones que compartir. Yo te puedo compartir de manera personal que para mí ha sido un súper aprendizaje este momento, porque dentro de los excesos que hablábamos del capitalismo es que también de repente se nos olvida, algunos, cuando menos, que hay otras cosas aparte de trabajo. Que es importante la convivencia familiar, que es importante la convivencia con los amigos, que es importante la salud física y mental y hacer ejercicio. Y también que el exceso de trabajo o el exceso de casi cualquier cosa no te permite ser una persona plena, no te permite pensar. Estamos a veces también trabajando como máquinas, ¿no? Y ya sea porque haces mucho tiempo de tu casa al trabajo, estás en el trabajo, estás tus 8 horas, te regresas, llegas a tu casa, estás cansado, te duermes y no hubo ni relación con tus hijos, para cuando te das cuenta ya son adultos. Entonces creo que el balance, a mí me ha enseñado mucho de ser más balanceado, y la verdad es que me parece que me ha hecho ser mejor en todo, mejor ejecutivo, mejor papá, mejor persona, porque también he tenido la oportunidad de pensar, no nomás de actuar. No sé si sirva esa reflexión. Balance como persona. Porque si no, si lo descuidamos esto, pues tarde o temprano nos vamos a encontrar con caminos que no queríamos. Y me gustaría agregar otra cosa que ahorita también estoy pensando, y es cómo se ha priorizado la parte del dinero. Y lo digo específicamente con esa palabra, ¿no? O sea, cómo el materialismo y la necesidad y el hambre de tener más dinero, ¿no? Me acuerdo que un colega tuyo en una ocasión me dijo que la vino a buscar una de sus alumnas y para decidir qué carrera estudiar, y que pues le preguntaba, oye, bueno, pues ¿qué te gusta de esto o qué te gusta de otro? No. ¿En cuál hago más dinero? Esa era la pregunta que le hacía la alumna al rector para ver qué estudiar. Y creo que la pandemia nos puso un poquito de pausa a decir, bueno, ¿qué es lo que de veras importa? O sea, ¿cuántas personas no perdieron a un ser querido, a su papá, a su mamá, a su hermano? Y pues creo que cuando pasan esas cosas, pues te pone un poquito en perspectiva de cuáles son las cosas importantes en la vida, ¿no? O sea, si tienes más dinero, ¿vas a ser más feliz? O el tener más amigos. Creo que por supuesto que en México particularmente todavía tenemos pobreza, ¿no? Y pobreza extrema. Y por supuesto que ahí, pues primero resolver las necesidades básicas, por supuesto. Pero afortunadamente habemos mucha gente en México que cuando menos las necesidades básicas están cubiertas.
Y sin embargo, el pensamiento, dinero, dinero, dinero. En ese orden de reflexiones, el ser humano se rige por 3 valores y por 3 principios y son en este orden. Primero la vida, después la salud y después la libertad. Y la pandemia vino a afectar la vida de las personas porque tuvimos meses en donde no sabíamos qué era lo que iba a suceder si alguno de nosotros quedaba infectado. La salud, porque hoy nos damos cuenta que por encima de cualquier otro objetivo, de cualquier otra ambición, la salud era lo fundamental. Y por si fuera poco, el confinamiento cortó nuestras libertades. Este proceso de aprendizaje vino a hacer que valoráramos muchas, pero muchas ideas que de alguna manera no habíamos atendido. Y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero el valor de un doctor, el valor de una enfermera, el valor de un acceso a una cama de hospital, cuando a lo mejor antes el valor estaba en un deportista o en una silla, en un palco, en un estadio. Y todo esto nos cambió. Y cambiaron reglas de convivencia. Pero también nos trajeron reflexiones en cuanto al valor de la persona, de la familia, de los amigos, del encuentro social. Y seguramente, a pesar de la tristeza y lo complejo que ha sido la pandemia, en donde pues todos en algún formato hemos perdido una alumna, un alumno, una maestra, un maestro, un compañero, una compañera, un familiar. Vendrá más adelante en la humanidad una reflexión que nos haga mejores. Tarde o temprano vamos a salir adelante de la pandemia y en la historia de la humanidad es solamente un pequeño escalón. Y esto va a salir adelante por el conjunto de la sociedad y por la ciencia y por la tecnología. Fíjate que de esta reflexión yo te comentaría que para mí uno de los grandes retos es que estas reflexiones y todo esto que aprendimos, para mí el gran reto es que no se nos olvide pasado mañana. Porque me pasa cada que algún ser querido, cercano, muere, hijo, haz de cuenta que se te mueve el mundo y pones las cosas en perspectiva y de repente me doy cuenta que a la semana ya estás donde mismo. Entonces, creo que tenemos que aprender también a no ir a las carreras como sociedad. O sea, siempre estamos carrera, una cosa detrás de la otra, ¿no? Y necesitamos aprender a hacer pausas. Pues ahora también dentro de todos estos movimientos yo aprendí a meditar. Nunca lo había hecho en mi vida. Y sí sé que es un movimiento más o menos pues que está tomando cada vez más auge. Pero lo más interesante para mí es que como que te permite, o sea, pausa, sereno y simplemente te permite pensar, pues pensar, porque normalmente estamos casi actuando ya con un programa predefinido, ¿no? Como rector de esta gran casa de estudios no puedo dejar de puntualizar. Pensamiento crítico, aprendizaje continuo, balance, pero también meditar. El que un empresario, un líder, una persona comprometida con la sociedad, que arriesga y que rescata los valores de don Eugenio a través de un centro para transformar y mejorar la democracia y el capitalismo social, que aquí, en estos espacios de aprendizaje, nos diga meditar para hacer esa pausa, es muy valioso. Y a veces como maestros, maestras, coaches, les decimos a nuestros alumnos y alumnas que mediten.
pero es preferible que se los digas tú. Pues a mí me ha servido mucho. Capitalismo social y universidad y empresa, como si todos fuéramos juntos. Hoy son los alumnos, después son los emprendedores o los colaboradores de una empresa, después son gente que ya está trabajando y creando valor, pero tiene que regresar a aprender y entonces como sociedad todo es un continuo. Y no necesariamente tenemos que hacer un distingo entre empresa y entre universidad o entre universidad y empresa. Y en la empresa hablamos del capitalismo social. Y no habrá una educación social, no habrá un tema que compartir ahí en la parte de los aprendizajes. Yo creo que definitivamente. Creo que la razón por la que iniciamos en el centro el movimiento de capitalismo social es por el impacto que evidentemente tiene el empresariado en la comunidad, ¿no? Pero a fin de cuentas es un modelo de pensamiento, es un modelo de pensamiento inclusivo en donde lo que estás diciendo es contrario a lo que se nos dijo los últimos 40 años. Lo que importa no es exclusivamente cuánto dinero le das a tus accionistas. Lo que cuenta es cuánto valor creas y el valor está en lo que creaste en la comunidad, el valor está en cómo desarrollaste a tus proveedores, el valor está en cómo las familias que dependen de esa empresa han podido desarrollar sus necesidades sus intelectuales, sus necesidades físicas, de educación, etcétera, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, es un modelo de pensamiento y también un modelo económico. Pero la visión del centro es crear una sociedad crítica, una sociedad participativa y solidaria. Esos son los principios que guían al centro. Y no es exclusivamente por la parte empresarial. Lo que sí creemos es que el empresario, por su posición, es el que tiene ahorita la mayor responsabilidad de empezar con el ejemplo. Y particularmente en cómo recapacitar esa creencia que nos hicieron de que el objetivo y la labor social de la empresa era crear empleos a través de generar utilidades. Y pues evidentemente se quedó corta esa idea de este economista que fue el que marcó la pauta, Milton Friedman, y pues nos damos cuenta que no, o sea, como sociedad necesitamos ciertos límites, necesitamos, y lo digo con mucho cuidado porque soy muy creyente en la libertad, pero también creo que tenemos que entender que como sociedad tendemos a ser pues, ambiciosos de más. Si no se ponen ciertos frenos y ciertos límites, pues caemos en los excesos. Y sin duda, contestándote, la sociedad tiene que buscar estos mismos principios en lo que cada quien hace. Por eso creemos que la solución a nuestros problemas como sociedad y como país viene en la sociedad civil. Y la manera en que lo podemos hacer es a través de la sociedad civil organizada, porque pues, si no estás organizado, pues cada quien podemos levantar la mano y no vamos a lograr un tema mayor, ¿no? Y dentro de eso está nuestra participación como sociedad en asuntos públicos. Y es fundamental que como sociedad empecemos a ser cada vez más críticos de los temas públicos, que no significa que seas político, ¿no? Pero sí que seamos vocales y participativos en los temas que a cada quien nos interesan o le entendemos, ¿no? Entonces, si hay alguna acción que está haciendo un alcalde, un gobernador, un diputado, y no es algo en lo que nosotros estamos de acuerdo, debemos de ser abiertos, debemos de dejar de ser una sociedad callada, pensando que alguien más vaya a resolver los problemas por nosotros. No,
Los únicos que vamos a resolver los problemas somos nosotros mismos en la medida en que sepamos ejercer nuestra fuerza como sociedad. Porque conozco de tu responsabilidad y de tu involucramiento con esos temas públicos, quisieras compartirnos 2 o 3 de ellos como un ejemplo de tareas para nuestras alumnas y alumnos. Hijo, ahí sí, a ver, vamos a ver de los... bueno, ahorita se me ocurre uno porque lo vi ayer, ¿no? Y es la situación que está sucediendo ahorita con la ciclovía que está queriendo hacer Miguel Treviño en Alfonso Reyes en San Pedro. A mí en lo particular me parece que es un gran proyecto. Hay quienes no están de acuerdo. Qué bueno que se manifiesten. Nada más todos con la apertura de escuchar al otro y que lleguemos al mejor modelo, ¿no? Pero lo que no puede, o sea, prefiero, a pesar de que yo soy partidario de que sí se haga, yo estoy muy contento con que haya habido esa crítica y también por parte de Miguel, que ayer tuvo la apertura de tener una reunión con los críticos, de decir, oye, ¿por qué está haciendo esto y por qué está haciendo el otro? Y bueno, que haya respuesta. Y estoy seguro que con esa participación van a salir buenas ideas y vas a terminar siendo un mejor proyecto que el que no hubiera si la sociedad no se hubiera reclamado. Porque seguramente hay algunos temas que no pudieron ver los planeadores. Porque la sociedad tiene mucho más información que la que puede tener un técnico. Hay otros temas mucho más polémicos. Ecología. Bueno, pues ahí sin duda, ahorita hablando de salud, pues el tema más relevante que tenemos es el del aire. A raíz de la pandemia, se volvió mucho más presente y mucho más claro la importancia del aire que respiramos. Y no estoy hablando afuera, también estoy hablando de adentro, los espacios abiertos. Y les aseguro que en los próximos años vamos a ver cómo va a ser un tema continuo al que vamos a estar monitoreando la calidad del aire que respiramos en las oficinas, en los salones de clase. Vamos a tener monitores que van a estar midiendo el CO2 y las partículas suspendidas. Y particularmente en la ciudad de Monterrey, en la que estamos, pues tenemos una de las peores calidades de aire en el planeta. Y lo tenemos por causas bastante claras. Y pues la verdad es de que no hemos logrado acciones concretas, reales, a combatir esa problemática. Y muchos de las enfermedades que estamos viviendo hoy en día las vemos como están correlacionadas con el incremento en partículas suspendidas, particularmente las menores a 2.5 micras, que son las que se meten al sistema sanguíneo y te generan todo tipo de problemas. Ahí como sociedad regiomontana creo que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para organizarnos y lograr el filtraje o lo que se tenga que hacer con la refinería, lo que se tenga que hacer con las pedreras, lo que se tenga que hacer con los autos, lo que se tenga que hacer con las empresas contaminantes, pero no podemos como sociedad nomás esperar o incluso de repente reclamar o platicar en el café sobre el problema. Si no se atiende, como sociedad tenemos que salir y hacer lo que tenga que hacer, desde plantarnos en la macroplaza o plantarnos en la refinería o plantarnos en donde tengamos que hacerlo. Pero no podemos ser una sociedad apática y pensar que los problemas se nos van a resolver. En los diálogos de la Universidad Regiomontana siempre hablamos del tema de construcción de ciudadanía. Porque más allá de entregar un ingeniero, una psicóloga a la sociedad, lo importante es que actuemos todos como ciudadanos y transformemos en la medida de nuestras posibilidades nuestras comunidades, que sean comunidades inteligentes, de paz, de armonía, y que estemos todos colaborando. Estamos llegando al fin de estos diálogos que estamos seguros que pronto estaremos refrendando en distintos formatos,
pero seguramente hay un mensaje con el que te gustaría cerrar y dirigirlo a nuestras maestras, a nuestros maestros, a alumnas y alumnos que nos están escuchando. Pues a lo mejor termino con esta última reflexión que tú hiciste sobre construcción de ciudadanía. Y estoy convencido que es a través de la construcción de ciudadanía en la que vamos a poder resolver nuestros problemas. Pero también me queda claro que es mucho más fácil resolver las cosas, o más bien para quienes están en posición de liderazgo, es mucho más fácil administrarse por decretos, sin oposición y sin diálogo. Ellos simplemente a través de su decisión muy personal. Pero no estamos aquí para cuál es la forma más fácil de administrar estas cosas, sino cuál es la mejor manera. Y la mejor manera es con una sociedad crítica, participativa y solidaria con los problemas que estamos viviendo y exigiendo. Una sociedad exigente es la única manera. Y si no les gusta a los que están en esa posición de poder, pues que se bajen y que dejen que alguien más que tenga los pantalones de escuchar y aprender de los demás y luego a tomar las decisiones que tengan que tomar. Y esa es otra también. Necesitamos líderes que tengan los pantalones de tomar decisiones aunque no sean populares. ¿Por qué? Pues porque esta es la decisión en función de este análisis y esto es lo que se tiene que hacer para la mejoría de la sociedad, ¿no? Entonces creo que tenemos grandes retos, como empezábamos en el tema de capitalismo, en el tema de democracia, pero pues se necesita un pensamiento a largo plazo, se necesita gente comprometida y gente dispuesta a hacer también un poco de sacrificio. Federico, cuando compartimos con las alumnas y los alumnos el tema de ser alguien, y este es un debate en donde siempre concluimos, eres solo lo que has dado. Y tú nos has dado mucho. Gracias por el liderazgo en el centro de don Eugenio Garzazada. Gracias por rescatar sus valores. Gracias por traernos a estos diálogos en donde capitalismo social y democracia van de la mano para construir ciudadanía. Muchas gracias por la invitación. Encantado de participar con la universidad. Me da muchísimo gusto que haya también distintos modelos de aprendizaje y me queda claro que están haciendo un excelente trabajo. Felicidades por ello. Gracias, Federico. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias.